José Antonio Kast se convirtió en el presidente electo de Chile, superando a Janet Jara, la candidata del Partido Comunista. Kast se convirtió en el presidente más votado de la historia de Chile. Esto a propósito además de un cambio, una reforma en la ley electoral que convirtió el voto obligatorio en Chile. Esto hizo que muchas más personas vayan a votar. De hecho, superando el 80% del padrón, algo que es histórico para Chile, y también el regreso al gobierno de la derecha más extrema. Es la tercera vez que Kast se presentaba como candidato presidencial, la primera en 2017, de hecho cuando rompió con la UDI, ¿no? Con la Unión Demócrata Independiente. En ese momento, quien resultó electo fue Sebastián Piñera, candidato de ese espacio, con el que rompió Kast para formar su partido republicano, con el que ahora llegó a la presidencia. En el 2021 perdió precisamente el balotaje frente a Gabriel Boric, el actual presidente de Chile, y en este su tercer intento finalmente derrotó a Janet Jara y va a ser presidente de la Nación de Chile desde marzo, cuando asuma. Él llegó en una situación donde Chile cambió en estos 4 años de la discusión pública que pasó, ¿se acuerdan?, sobre las reivindicaciones sociales, sobre todo a partir de la enorme desigualdad social que hay en Chile, para ir convirtiéndose la agenda de las reivindicaciones sociales que tenían que ver con el acceso a educación, el acceso a la salud, a un sistema previsional más amplio de la población, donde la discusión actual pasa por la seguridad urbana, básicamente a partir del crecimiento de las tasas de homicidio, que han vinculado especialmente con la inmigración ilegal. Esos dos ejes, inmigración ilegal y seguridad urbana, se convirtieron en el eje de la campaña y también precisamente lo que convirtió a Kast en presidente de ese país, con una enorme polarización con la gestión de Boric, que está en un momento de estancamiento económico muy profundo. Un gobierno que se va del gobierno, precisamente del Ejecutivo, de la moneda, después del desgaste que significó la discusión por la Constitución chilena, que había llegado como la gran reivindicación, la gran promesa de la campaña de Boric, y terminó siendo un motivo de grieta muy profunda de la sociedad chilena que Kast supo aprovechar muy bien. Escuchemos parte de lo que fue el discurso de la victoria de anoche en Santiago de Chile. Ganó ese Chile que trabaja, ese Chile que madruga. En Chile tiene que quedar claro que cuando se cumplen las normas, los chilenos cumplen las normas, el Estado también tiene que cumplir. No solamente los ciudadanos tienen que cumplir, también el Estado tiene que cumplir. Y en esto hay que ser también muy, muy claro, muy preciso. Vamos a restablecer la ley, vamos a restablecer el respeto a la ley en todas las regiones, sin excepciones, sin privilegios. ¿Cuáles van a ser nuestras prioridades? ¿Cuáles van a ser nuestros planteamientos y cuáles los plazos en los que nosotros vamos a decir que esto se puede hacer con la colaboración de todos, oposición y gobierno? Y esos hitos están en seguridad, en inmigración y en progreso económico. Chile necesita que los chilenos tengan empleo digno. Seguridad, inmigración y progreso económico, los 3 ejes de la gestión de Kast. Para progreso económico se menciona a un argentino como posible integrante del gabinete de Kast como ministro de Economía. Se habla de José Luis Daza, el viceministro de Economía, el segundo de Caputo. Daza es hijo de un diplomático chileno, su padre estaba en Buenos Aires como diplomático, nació precisamente en el barrio de Recoleta, estuvo hasta los 5 años en Argentina, después fue a Chile, estuvo también en Uruguay, pero se formó en Chile y se considera argentino-chileno. Y de hecho fue uno de los que celebró la victoria de Kast anoche, como también lo hizo el presidente Javier Milei, que de hecho lo ve como un propio, que de hecho mucho de lo que es el discurso de la batalla cultural coincide con el discurso de Javier Milei. Y esto dice a través de la red social, dice: la libertad avanza, enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile.
Dice Javier Milei, un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI. Viva la libertad, carajo. El cierre del presidente argentino Javier Milei expresando su enorme alegría tras los resultados. Y este es otro posteo que publicó el presidente Milei. La izquierda retrocede, la libertad avanza, viva la libertad, carajo, mostrando en rojo países gobernados por lo que él considera el comunismo, el socialismo internacional, Uruguay, Brasil, Venezuela, Colombia, etcétera, y del otro lado todos los países gobernados de Ecuador hacia el sur por gobiernos de derecha. Y bueno, la izquierda retrocede. De hecho, la victoria también de Kast fue celebrada por el secretario de Estado estadounidense, por Marco Rubio. Dijo que Kast va a impulsar prioridades compartidas como el fortalecimiento de la seguridad pública, control de la inmigración ilegal y la revitalización de la relación comercial. Incluso Lula lo festejó, lo celebró, lo acompañó, más allá del mapita que mostraba Milei. Le deseó mucho éxito y dice que para buscar fortalecer las relaciones bilaterales, así como los lazos económicos y comerciales y garantizar una zona en paz. Pero volviendo al mapita de Milei, el que no lo celebró, no lo recibió con ninguna felicidad fue el presidente Gustavo Petro, que publicó que vienen los vientos de la muerte con la victoria de Kast. Llamó a resistir con la espada de Bolívar en alto y dijo que el fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de un nazi. Ahora lo explico a qué se refiere. Tampoco son la muerte en ser humano. El padre de Kast estaba afiliado al partido nazi, fue parte de las fuerzas de defensa del ejército alemán y no es de la inmigración alemana del siglo XVIII, de la que es descendiente Kast, sino de la del siglo XX, el siglo XIX, el siglo XX, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, de los nazis, muchos nazis que se refugiaron en Chile. De hecho, Kast ha tenido algunas expresiones bastante ambiguas sobre el régimen nacionalsocialista, lo mismo que sobre la dictadura de Pinochet en Chile. Pero lo cierto es que en esta última campaña electoral, todas esas expresiones mucho más radicalizadas quedaron de lado y se enfrentó, de hecho, con un discurso más cercano a las necesidades de la población y evidentemente eso le resultó. No solamente presidentes de la región acompañaron la victoria de Kast, también lo hizo el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, que difundió también en sus redes sociales un saludo al presidente electo de Chile. Y en el cual se expresa diciendo, bueno, felicitaciones al presidente electo, José Antonio Kast, por el contundente respaldo recibido en las urnas. Le deseamos éxito en esta nueva etapa que se abre para la democracia de Chile. Desde Buenos Aires celebramos esta clara señal en favor del orden, la libertad y el respeto a la propiedad privada. Pilares fundamentales para el progreso de nuestras sociedades, dice el jefe de gobierno porteño Jorge Macri.